Pues hola, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Ana González. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Arturo Culebro. Ambos somos estudiantes de la carrera de Contaduría Pública y Finanzas y participamos en Consultoría Tech, Campus Estado de México. Y a continuación vamos a dar inicio a la conferencia de la evolución de los bancos en México. Pero antes de comenzar, me gustaría que reflexionemos un poco y opinamos también, Javier. ¿Alguna vez se han puesto a analizar cuál ha sido la evolución de la banca en México? ¿Realmente sabemos el impacto de las grandes financieras en nuestro sistema bancario? ¿Cómo se encuentra México y Latinoamérica en cuestión de inclusión financiera? ¿Conocemos concretamente el rol de las instituciones bancarias en nuestro país? No importa si no tenemos la respuesta a todas estas preguntas. Para eso, se encuentra con nosotros, con más de 20 años de experiencia, actualmente trabajando en Deloitte en el área de desarrollo financiero, el maestro Gustavo Méndez. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí, a los que nos acompañan también muy amables por acompañarnos. Primero como propósito, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Pues me invitó Pablo, el maestro Pablo, fuimos compañeros en la universidad en la carrera de actuaría, y bueno, dice, oye, ¿te gustaría? Pues me gustaría. Y mi propósito personal, yo trabajo para Deloitte. Deloitte es una firma en todo el mundo con 450,000 colaboradores en el mundo. En Latinoamérica somos 10,000. Nuestra misión es hacer un impacto que importe. Entonces, cuando asesoramos a las compañías es porque pensamos y los trabajos que hacemos es para que la compañía sea mejor, para que la sociedad sea mejor, y lo que vendemos es talento. El talento viene de jóvenes como ustedes y de universidades como ustedes. Entonces, cumple ese doble propósito. Y el tercero es compartirles la experiencia que 20 años trabajando en banca dentro de los bancos y otros 10 años trabajando en la consultoría para los bancos en toda la región les pueda transmitir. Les decía hace unos momentos en el salón de clase a algunos de sus compañeros, cuestionen todo, yo no tengo la verdad absoluta, les comparto mi experiencia, pero también todo lo que escuché. Primero, ¿qué es la banca? La banca es un negocio de intermediación. Como cualquier negocio, intermediar quiere decir educar o comprobar. Entonces, por ahí empezamos y ha evolucionado la tecnología y lo que quieran, pero por ahí empieza de los básicos. En algún consejo estaba en algún momento un consejero de origen judío, alguien le estaba tratando de explicar cómo funcionaba la banca y le dijo, mira, toda mi comunidad ha hecho este negocio por más de 5,000 años y consiste cobres bien, recibas dinero barato, si lo cobres, tengas bajos costos. Entonces, esa es la banca, en resumen. ¿Cómo lo haces con tecnología? Sin tecnología es otra cosa, pero eso es la banca. La importancia de la banca para la sociedad: cada vez que das un crédito, le permites a una empresa expandir sus operaciones, generar empleos, crear nuevos productos. Cuando lo ves a nivel de tu familia, pues en algún momento algunos tal vez necesitaron un crédito para su primer hogar, para la primera casa, para un carro, para pagar la universidad. Entonces la banca es un elemento central que ayuda a que la economía se mueva. Entonces, entre más desarrollada está la banca, pues más se mueve la economía y mejor nos va. Hablarles un poco de dónde venimos en México en la banca. Sí, por favor, yo este se leyó, pero adelante. Empezar un poco con las crisis, ¿no? La banca en México, hasta los 80s, había una banca que estaba en vías de desarrollo, etcétera. El país cae en una crisis petrolera y entonces el presidente en turno decide, para evitar que salieran más dinero de México y que se jugaran los dólares, la política económica de ese gobierno había sido desastrosa, decide nacionalizar la banca. Entonces, en los 80s, imagínense un gobierno quebrado que hace que la banca sea nacional y que si algo no hace bien el Estado es administrar un negocio. Entonces, el desarrollo de la banca de los 80s hasta principios de los 90s fue incipiente, controlado por burócratas y que simplemente recibía dinero de los ahorradores para ponerlo en bonos de gobierno, en proyectos de gobierno. Eso era la banca de los 80s a los 90s. Llega Salinas de Gortari, neoliberal, como le dicen, innombrable, pero con todo eso decide, bueno, ¿sabes qué? Si queremos que la economía funcione, vamos a abrirnos a los mercados, y en esa apertura a los mercados
el TEMEC que ahora tenemos, fomentar empleo, etcétera, pues también necesitamos una banca fuerte. Y entonces decide vender los bancos. En esa decisión de venta de los bancos, se los vende a empresarios mexicanos en su mayoría, que no eran los banqueros anteriores. Por alguna razón decidió que no quería que los banqueros de los 80 fueran los dueños de los bancos. Entonces se los vende a muchas familias de dinero, muchas de ellas tenían pues, algunos y otros inversionistas que habían estado en casa de bolsa, y no es lo mismo estar en una casa de bolsa y apostarle todos los días al mercado, que tener un banco donde tienes que cuidar millones de cuentas de millones de personas para ponerlas en unos pocos cuantos miles de créditos. Entonces, llega la crisis del 94, otra vez una mala gestión de ese gobierno, viene el error de diciembre, colapsa el sistema bancario, y en ese colapso del sistema bancario, lo que ocurre es que todo explota y los bancos estaban mal administrados, no tenían buenas políticas de riesgo, no tenían una manera de darle seguimiento a los clientes, y de las cosas que tiene razón por ahí Obrador, es que había, no en todos los casos, pero había temas de corrupción, de cómo se daba el crédito, a quién se lo daban y tal. Entonces, todo ese colapso del sistema financiero hace que todo lo que se había avanzado en empezar a dar créditos en los 90s, otra vez para atrás. En esa crisis interviene el FOBAPRO, que tal vez ustedes lo oyeron mencionar, y de ahí lo que decide el gobierno, pues ya del 2000, pues ya más bien es pasado Zedillo, entre Zedillo y Fox, es volvamos a poner en venta esos bancos que estaban quebrados y soportados por el gobierno. Dice, pero ahora vamos a hacerlo diferente. Vamos a venderlo a alguien que sí sepa administrar bancos. Entonces, si ustedes se fijan y dicen, oye, ¿quién es el banco más grande en México? BBVA. ¿De dónde es? Español. Segundo banco más grande en México, por tamaño de activos. Santander. ¿De dónde es? Español. Banorte. Mexicano. La administración es mexicana, pero la mayoría de esos inversionistas son fondos extranjeros de inversión. Te digo, Banorte, dejémoslo como mexicano. Después dices, tienes a Citi, que es americano. HSBC, inglés. Scotia, canadiense. Entonces, cuando tú vas a cualquier país del mundo, los bancos más grandes son nacionales, porque al gobierno le interesa de ese país que esos bancos desarrollen el país. En su momento, aquí esa decisión fue, necesitamos una banca profesional, entonces traigamos a inversionistas que sean profesionales. Entonces, cuando llega la banca extranjera en México, trae prácticas muy robustas, trae mejor manejo de los riesgos, y eso permite que el crecimiento sea sano. Entonces, pensar en lo que ha hecho la banca del 2000 al 2024 es pensar en una banca que con buenos principios de administración ha ido creciendo, pero con menos agresividad que si fuera un banco local. Entonces, también cuando vean el contexto de por qué no estamos en otra situación donde haya más crédito, más inclusión, pues es porque estos bancos tienen una visión más prudente, un apetito de riesgo más prudente que lo que pudiera tener un banco nacional. Entonces, eso es para que lo tengan en el marco y en el contexto. Cuando ustedes ven un banco que esté este negocio de intermediación, el banco es un administrador de riesgos. El primer riesgo que el banco administra es el riesgo de crédito. Entonces, cuando yo le presto dinero a alguien, sé qué tasa le quiero cobrar, pero no sé si me va a devolver el dinero. Entonces, ese riesgo de crédito yo tengo que entender qué calidad tiene la persona, tanto moral como económica, o si esa empresa, qué capacidad tiene de regresarme el dinero, o si hay un colateral que yo me pueda rehacer como una garantía para poder pagar. Entonces, ese es el primer riesgo que administra el banco. Segundo riesgo es el riesgo de liquidez. Entonces, tú todos los días recibes depósitos de clientes que te los pueden retirar mañana, pero si das una hipoteca a 20 años, ¿qué pasa si todos los clientes llegan y te dicen, quiero mi depósito? Pues ahora, ¿cómo fondeo eso que tengo de hipoteca? Entonces, ese riesgo de liquidez es otro riesgo bien importante que manejan los bancos. Tercer riesgo, el riesgo de tasa de interés.
Entonces, si ustedes ven cómo se han movido las tasas del mercado, el TIE o el CETE, que subió, estaba en 4, luego subió a 6, luego subió a 11 y ahorita está en 10, pues depende, ¿no? Si tú prestaste una hipoteca que está fija 10%, dices, pues tú sabes que vas a cobrar 10%. Pero si tú tienes un bono a tasa variable, hace 2 años pagaste 6, el año pasado pagaste 11, ahorita estás pagando 10. Imagínate que nada más tuvieras ese bono en tu deuda y esa hipoteca. Pues habría años donde perdiste, habría años donde ganaste. Entonces, lo que hacen los bancos es que toman todo ese pool de plazos y administran el riesgo de tasa de interés para que inclusive generen ingreso manejando ese riesgo. Siguiente riesgo es el riesgo de liquidez. Los ingleses, por ejemplo, decían, cuando tú tienes un juego de ajedrez y lo asimilas con el negocio bancario, imagínate que la reina es el capital. Entonces, si tú tienes capital, te puedes mover, hacer más negocio, prestar más. Pero si un día llegan los clientes y te dicen, quiero mi dinero y no lo tienes, el banco se quiebra y entonces el riesgo de liquidez son riesgos binarios. Puede ser un riesgo de jaque mate, donde desaparecen las instituciones. El más reciente riesgo de liquidez que vimos en el mercado fue el año pasado con el SVB en California, que si siguieron las noticias por ahí, era un banco que recibía muchos depósitos de fintechs que tenían mucho dinero y luego compraba bonos y cuando subieron las tasas, pues todos esos bonos empezaron a valer menos, se dieron cuenta los que depositaban ahí y sacaron su dinero de jalón. Eso trae mezclado malas prácticas de ese banco, no administró bien su riesgo de mercado, no administró bien su riesgo de liquidez y quebró. Y ahí es donde hace la diferencia una administración muy buena, pero también un regulador muy bueno, que vea y que esté vigilando a esos bancos. Siguiente riesgo que administra es el riesgo de mercado. Entonces, con ese excedente de dinero que tú tienes, siempre buscas traer más liquidez en el sentido de que más fondeo y depósitos que lo que prestas, y lo que te sobra, pues, ¿dónde lo inviertes, no? Entonces, el invertirlo, pues, te genera riesgos de mercado. Si lo inviertes en un papel, si lo inviertes en una acción, donde sea, te genera riesgos de mercado. Entonces, ese es otro riesgo que los bancos tienen que cuidar mucho. Y cuando tú ves todos estos riesgos sumados, pues dices, oye, cuando estás en una institución bancaria, tienes que estar al pendiente de que te paguen bien para el crédito, de cómo está tu liquidez, de cómo estén las tasas de interés, y con todo esto, riesgos de mercado, y todas las variables se mueven todos los días al mismo tiempo. Oye, ¿cómo se movió el tipo de cambio ayer? Pues amanecimos en 20, acabamos en 20.70 nada más que ganó Trump. Entonces, ¿eso qué implica en tu balance? Tengo créditos en dólares, pues ahora los clientes me deben más. La pregunta es, ¿les voy a poder cobrar? Y si esos clientes, como la clase que le estaba dando Pablo hace rato, si tengo un hedge o una cobertura para el tipo de cambio, pues si el cliente tiene dinero para cubrirla y estaba en la posición correcta, bien. Pero si lo hizo para especular, ¿me va a poder pagar? Entonces, cuando piensen en un banco administra todos estos riesgos. Para ustedes que son de la carrera de financieros, contabilidad, primero, tener los datos bien, que tus estados financieros reflejen la situación real del banco, eso es lo primero. Entonces, el rigor que le ponen los contadores para que esto esté bien es bien relevante. Segunda, los financieros y también contadores, porque los contadores también tienen muchas capacidades financieras. ¿Cómo monitoreas todos estos riesgos para estar cubierto como debe de ser, para estar atento a cómo mitigarlos? Porque con los riesgos, pues nada más tienes de 3, ¿no? O te los comes, o los mitigas, o los eliminas. Entonces, ¿cuál de las 3 opciones tengo que hacer con las herramientas que yo tengo? Entonces, bueno, esto es nada más para hablar un poquito de cómo venimos en las crisis y dónde estamos. Si le sigues, por favor. Llega el 2008 y es la crisis financiera global. Y en la crisis financiera global, los bancos no fueron una parte del problema. Entonces, hubo una crisis muy grande, sí hubo impagos, sí los bancos sufrieron un poco, pero ningún banco quebró durante la crisis del 2008 en México. Entonces, cuando dices, oye, el que estuvieran los bancos extranjeros aquí fue malo, pues no necesariamente, ¿no? Sobrevivimos a una crisis global bien fuerte, salimos bien y los bancos salieron fuertes. Siguiente crisis, que fue la del COVID,
pues también el sistema financiero no sufrió, lo que te dice que está bien administrado. Cuando tú ves los índices de cómo está la banca, tiene un nivel de capitalización muy bueno. Las reglas internacionales, para ponérselos en términos gruesos, te piden que de cada peso que prestes tengas 10 centavos de capital. Hoy los bancos en México, de cada peso que prestan, tienen 19 centavos de capital. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen mucho capital. Hay otra medida que se implementó, que son medidas de Basilea para la administración de los riesgos, que son las de liquidez. Entonces, te piden ciertos índices que estén arriba del 100%, todos los bancos en México los cumplen. Entonces, los bancos en México son líquidos y son capitalizados. ¿Qué nos falta? Prestar más. Si pudieras usar esa liquidez y esa capital para crecer los balances, pues entonces eso mejoraría la economía, avanzarían más las familias, las empresas y todos como país. Entonces, la tarea pendiente de los bancos es cómo tener un mayor apetito de riesgo. Pero eso es del lado de la oferta. Cuando tú le preguntas a un banquero, ¿por qué no prestas más si te sobra capital y te sobra liquidez? Y la respuesta es, pues es que yo no sé si el del frente me va a pagar. Entonces, si el de enfrente me trae un buen proyecto de inversión y no estoy seguro que me vaya a pagar, y le puede poner un buen colateral y una garantía al lado, por supuesto que le voy a prestar. Cuando te vas del lado del empresario, dice, sí tengo un proyecto, pero poner una garantía, un colateral, híjole, bueno, pues si tú te la piensas, yo que soy el banco, pues me lo voy a pensar más, ¿no? Entonces, el tema de la certidumbre en el país es donde es algo que como economía nos falta. Entonces, si algo no permite avanzar a la economía, uno es la incertidumbre. Entonces, si un empresario está seguro que va a poder hacer más negocio y que si pone un colateral grande va a haber negocio, y está cierto que las inversiones que haga tienen certeza de que pueden tener recuperación y que hay certeza jurídica, pues va a invertir, ¿no? Todo este tema que han escuchado de la reforma judicial, no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí está pasando es que esta genera incertidumbre. Y si algo nos detiene, es la incertidumbre, ¿no? Entonces, esas son de las cosas que como política pública está pendiente cómo puede trabajar el gobierno en la certidumbre, como otro de los actores en el ecosistema. Pero después cuando te vas al banco y te dice, bueno, si tú me trajeras un buen proyecto, yo sí te puedo prestar, te vas y te dices, bueno, ya no hablemos de empresas, hablemos de personas. Solamente la mitad de la población que trabaja está en la economía formal. ¿Qué significa estar en la economía formal? Que yo recibo un ingreso, estoy en el seguro social, que si me piden mis comprobantes de ingreso, aquí están, esto es lo que me pagan, pero la otra mitad está en la economía informal. ¿Qué quiere decir estar en la economía informal? Que nadie sabe cuánto ganas, que no hay registro de cuánto ganas, que no pagas impuestos. Entonces, cuando tú te volteas hacia la parte de la informalidad, ese es otro tema grave, no solo de México, sino de toda la región. Si algo tenemos en común toda Latinoamérica, es que son economías que son mitad formales y mitad informales. Y en la informalidad, si no sabes cuánto gana, y si eres un administrador de riesgo, pues dices, pues yo no le voy a prestar al que no sé, ¿no? Yo no me voy a meter al cuarto oscuro donde no sé cuánto gana, cuánto recibe y en qué momento. Entonces, del lado del apetito de riesgo también se entiende, y la pregunta es, ahora con tecnología, con datos nuevos, ¿qué puedo hacer para poder entender a estos usuarios que sí generan dinero, que sí están en la economía, pero que viven en la oscuridad? Entonces, los mejores casos que hay de cómo entender a las personas que están en la informalidad están en India. Ahí, por ejemplo, lo que han hecho son algoritmos donde les dan acceso al celular de las personas, y entonces una persona que está en la economía informal, pero que tiene un trabajo, sale de su casa, como todos, se va a algún lugar, y en ese lugar trabaja 6, 8 horas, y de ahí no se mueve el celular. En cambio, una persona que no trabaja y está en la informalidad y en la oscuridad, pues tiene mucho menos movilidad del decir de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Entonces, ¿cómo empezar a usar estos otros datos para poder abrir esos apetitos de riesgo? ¿Me ayudas con otra lámina? Si quieres, síguele un poquito más. Yo las láminas, la verdad, se las dejo para su referencia, prefiero hablar.
En el anterior, si te partes en el anterior, este es como tamaños de las economías. Hay una manera de medir qué tan bien penetrada está la economía en el crédito. Esta medida es de crédito total entre el Producto Interno Bruto. Aquí en México estamos como al 70% cuando hablas de todo el crédito, no solo de bancos, pero si vieras exclusivamente el de bancos, como de 35% del PIB. Cuando tú ves países desarrollados, siempre están arriba del 100%. Si tienen curiosidad, métanse a la página del Banco Mundial. Aparte de esta gráfica, tienen el mapa global y por colores te dice en qué nivel está cada uno de la capitalización. Y entonces ahí está por colores. Entonces vas a ver que en la parte del norte, todos los países desarrollados están penetrados arriba del 100, y México, Latinoamérica, si lo vieras por colores, te parece mucho África. Entonces cuando tú dices, ah, chinga, yo soy África, pues sí, con esta medida nos parecemos mucho. Entonces es mucho lo que falta por hacer. Si te regresas nada más a la anterior, esta misma medida es la capitalización en bolsa. Entonces, si tú ves cuánto valen todas las acciones que estás en la bolsa contra el Producto Interno Bruto, esto es lo que vale. Ayer veía la listita de las compañías tecnológicas más grandes de Estados Unidos. 3 trillion, hablado en dólares, que serían 3 billones de dólares en pesos, ¿no? Gracias. Y entonces tienes primero Nvidia, luego Apple, está Microsoft, Google. Entonces cada una de esas vale 3 billones de dólares. Toda la bolsa junta de México valdrá 600, 700. O sea, es un pedacitito de cualquiera de estas, ¿no? Entonces dices, oye, ¿qué nos falta como país? ¿Qué nos falta como economía? Nos falta innovar, nos falta desarrollar servicios, nos falta desarrollar tecnología. Entonces, la tarea pendiente es grande. Sí, por favor. Y así nos vemos cuando nos comparamos contra Latinoamérica. Esta es otra medida que saca un banco peruano que se llama Credicorp. Usa a Ipsos para hacer esta medida. Ipsos es una compañía que se dedica a hacer estas métricas y la ha hecho consistentemente en el tiempo. Entonces, si ustedes ven a México, pues no salimos nada bien, ¿no? O sea, estamos media tabla y peor que los otros países. Otros datos de estadísticas: 1 de cada 2 personas tiene una cuenta de depósito en México. Entonces, si tú dices, ah, pues la mitad es formal, es la mitad informal, pues me hace sentido. Pero le dices, bueno, ¿y luego cuántas personas tienen crédito? 1 de cada 3 personas en México tiene crédito. 1 de cada 10 personas tiene una tarjeta de crédito. Y solo 1 de cada 5 tiene algún tipo de seguro. Entonces, si tú piensas en la vida de una persona, aparte de necesitar dónde ahorrar, dónde tener crédito, para tener un auto o una casa, también necesitas protegerte y tener un seguro por si el día el que provee los recursos a la familia se muere, o por si chocas el carro, etc. Entonces, en todo eso estamos con muy baja penetración. Y ya no hables de que digas que tengas inversiones, ¿no? Dice, ahora, bueno, y me sobra dinero, ¿dónde lo meto? ¿No? Entonces, la tarea pendiente en la inclusión es grande. Los elementos que se necesitan, hay uno que es política pública de dar certidumbre, hay otro segundo que es economía y política, que es cómo volver al mercado informal, formal, y hay otro tercero que es más de los bancos y las compañías, de cómo tener mayor apetito al riesgo. Entonces, esta es la banca tradicional. ¿Qué experimentamos de hace 5 años para acá? Entre la pandemia y todo lo nuevo, la digitalización ha ayudado a que es muy costoso tener una sucursal, es muy costoso abrir una cuenta física, es muy costoso dedicarle media hora a una persona para que haga su expediente. Pues hoy, si alguno de ustedes ha hecho alguna aplicación en las tarjetas nuevas, la de Nu, por ejemplo, pues lo haces en 3 minutos, ahí registras tu credencial, no necesitas ir a ninguna sucursal, te llega a toda tu casa. Y ellos pues traen modelos donde están siendo más agresivos en su apetito de riesgo. Entonces, la conclusión de la parte fintech es: fintech trae menos costos,
con la tecnología, estas empresas están innovando la manera de llegar al cliente, la manera de atenderlo, no el negocio básico de la banca de te presto, te cobro y uso tus recursos y manejo todos esos riesgos, eso no cambia. Lo que cambia es la forma en que usas la tecnología para ayudar a hacer toda la atención y el servicio al cliente. Y ahí es donde la digitalización puede ayudar mucho a esta inclusión financiera, a traer más oportunidades. Y eso es no solo para los bancos, sino también para las fintech. Hay un pensador que se llama, se me fue su nombre, Dead King, me parece que es, que dice, la banca evolucionó de que fuera en una sucursal, a tener cajeros automáticos, a tener terminales, puntos de venta, a tener temas digitales, pero el futuro de la banca es que no va a haber banca, que te vas a servir en quien tengas la mejor plataforma. Y ejemplos como ellos, solo tienes en estos grandes retailers como Mercado Libre, que también ya te ofrece una tarjeta, que te ofrece también tener una cuenta de depósito. Entonces, ¿quién va a ser el dueño del cliente? El que sepa cómo atenderlo desde el celular. Ese es el siguiente futuro. Y a las personas que hoy están en la informalidad, ¿cómo empiezas a aprender de ellas para así poderles otorgar acceso al crédito? El otro componente pues, son las pymes, para que la gente pueda usar sus pagos digitales, pues necesita quien lo reciba. Entonces, si no tienes la otra patita, pues también eso no pasa. Entonces, en conclusión, lo que les quisiera decir, hay una gran oportunidad en México. Les decía en el salón de clases que no se preocupen si ganó Trump ayer. Nosotros somos el primer socio comercial de Estados Unidos. Vamos a seguir siendo sus vecinos, les guste o no. Y la otra es, tenemos una geografía que estando junto a ellos, hay 3.800 kilómetros desde Tijuana hasta la otra punta, que son los mismos kilómetros que hay de aquí de Ciudad de México a Bogotá. Es inmenso. Entonces, la capacidad de hacer comercio hacia el otro lado está. Somos 130 millones de personas, una población joven de 29 años, que eso no lo cambia ninguna política ni ningún gobierno. Entonces, más bien, con las generaciones nuevas, con ustedes, ¿qué medios se les ocurre? ¿Qué creatividad tienen para acercar más esos servicios usando la tecnología? Y aquí paro y hablo el micrófono a preguntas, comentarios. Hola chicos, tengo una pregunta. Disculpa. Justamente por todo el tema de las votaciones de Estados Unidos y así, bueno, por ejemplo, tengo amigos economistas que tienen mucha duda, por ejemplo, en qué va a suceder con México, por ejemplo, de los aranceles, de todo este tema de, pues que al fin y al cabo casi el 80% de nuestra producción se la mandamos a Estados Unidos y ahora, ¿qué va a pasar en México en tema financiero? Nos van a subir los aranceles, que no se preocupen. ¿No afecta? No, el tema es qué hacemos nosotros con ello, ¿no? O sea, cualquier empresa que tengas, necesitas un proveedor. Piénsalo como país, nosotros somos el proveedor de Estados Unidos para 15% de lo que necesitan. No se pueden quedar sin 15% de las cosas. Entonces, cuando nos suban los aranceles, pues les subiremos el precio, tendremos que buscar cómo ser más eficientes, pero ¿sabes qué? Que a nosotros nos van a subir al 20% y a China al 60%. Entonces, ¿qué oportunidad tenemos? Pues ver qué están haciendo los chinos, hacerlo más barato nosotros, que nos suban el 20%, pues nosotros vendemos más. Sí va a ser un reto, pero pues no es para quedar separado, ¿no? Es como encontrarle la solución y ahí es donde los financieros tienen que echarle cabeza. Gracias. Sí. Esto hace ratito platicábamos de las fintech, ¿verdad? Hay muchas fintech que hoy están en proceso de ser bancos. Y eso, pues evidentemente es algo que yo cuestiono mucho, ¿verdad? Porque se habla de este movimiento transformador, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas aspiran a ser este tipo de instituciones a las que cuestionan, critican y dicen que son atrasadas y viejas. Ahí está el ejemplo de Nu, ¿verdad? Que va en camino. Decíamos también
Mercado Pago, ¿no? También está en ese proceso. No es como una contradicción, o cómo entender este esfuerzo de transformación acelerada, pero que de repente se empiezan a sentar y empiezan a transformarse en esas grandes instituciones bancarias a las que originalmente cuestionaban, pero podrán mantener ese dinamismo, esa evolución digital que han mostrado históricamente. Bueno, cuestionan el modo en cómo trabaja la banca, no el negocio de la banca. Entonces, te digo, el negocio no ha cambiado ni va a cambiar, va a seguir siendo igual. El cómo lo haces, ese sí es diferente. Entonces, ellos acercan su producto con una experiencia de usuario de 3 minutos para hacer un onboarding, cuando si tú quieres levantar una cuenta, mi hija cumplió mayoría de edad el año pasado, fui al banco donde yo estaba y nos echamos media hora esperando y media hora que nos atendieran haciendo el papeleo. Entonces, esa hora se convierte en 3 minutos. Entonces, ellos lo hacen de manera diferente, todo lo hacen electrónico, buscan tener células que cambien la experiencia de usuario y que todo se mueva rápido. Pues hacen las cosas diferentes en el cómo atienden al cliente. El negocio no ha cambiado. ¿Por qué les conviene ser banco y no quedarse nada más en donde estaban? Todos los bancos en todo el mundo funcionan con una licencia del gobierno y esa licencia para que opere tienes que tener muchos requisitos que le den certeza al gobierno de que estás haciendo un bien social, cuidando el dinero de las personas que depositan ahí su dinero. Entonces, antes que no eran bancos, si tú quieres perder tu dinero porque se lo prestaste a quien quieran, es tu dinero, pero no es el dinero de estos millones de personas. Entonces, ¿en dónde está el negocio? Pues en que tengas recursos más baratos que lo que tú pudieras conseguir de dinero y que esos recursos los puedas prestar. El compra barato vende caro y de ahí te salga la cuenta de cumplir con toda esta regulación, es por este premio que está en este diferencial. Entonces, por eso se están yendo ahí, porque hay valor y hay dinero, ¿no? Si no, definitivamente, pues, necesitarían económicamente o irracionalmente haciéndolo, ¿no? Pero vale mucho dinero el tener una licencia, porque aprovechas el dinero de estos depositantes para hacer más negocio. ¿Sí? Ahí es donde está. Preguntas, dudas. Sí, allá, adelante. ¿No? Una pregunta ¿por qué no se han desarrollado los bancos regionales? En otros países facilitan la colocación de crédito en la región, lo que hace, lo hacen. Es muy caro en México obtener una licencia bancaria y no cualquiera se anima. Tenemos buenos ejemplos de bancos regionales que le está yendo muy bien. Entonces, si ustedes vieran las estadísticas, Banbajío, que opera en la región del Bajío, en Guanajuato, le va muy bien, tiene muy buena rentabilidad, son muy eficientes, son regionales, lo mismo Banregio en el norte. Son 2 ejemplos de buenos bancos regionales. ¿Por qué no hay más? Porque es muy caro obtener una licencia. Es muy caro tener todos los controles y sistemas que piden. Entonces, cuando el regulador te dice, ¿quieres una licencia? Me tienes que asegurar que vas a cubrir bien este nivel de custodia y fiduciario, que la gente que te deposite, sus recursos estén bien cuidados y que si mañana te los piden, tú se los des. Entonces, me tienes que demostrar que todos esos riesgos que les platiqué los puedes administrar. Tienes que demostrarme que tienes que cuidar el riesgo de lavado de dinero, que no va a entrar dinero ilícito al sistema financiero. Tienes que darme certeza de que tienes políticas de ciberseguridad y que tienes redundancia, que si algo te pasa, tienes un sistema alterno. Entonces, si le vas poniendo números a todo eso, es carísimo para un banco ser un banco regional si no tienes el capital para soportar. ¿Qué cosas pudieran ayudar? Que fuera más flexible la regulación, que te fuera pidiendo regulación de acuerdo al tamaño que tengas, le llaman proporcionalidad. Entonces, entre más grande el banco, necesitas cumplir con mayor regulación. Y el riesgo de irse al otro lado, de ser muy flexibles, pues es que nos pase lo que nos pasó en los 90, ¿no? Que gente que no tenga experiencia, que no sea profesional, pues acabe con el banco porque tuvo políticas laxas, ¿no? Entonces, también pensándolo del lado regulador, hay una razón de ser porque no hay tanta apertura para las licencias. En el justo medio y donde debemos estar,
Yo creo que tiene que ser un poquito más flexible, pero no tan flexible como para dejar la puerta abierta y que todo pase. No, ¿usted soy yo? Gracias. Dime. Mira, yo creo que para mí, te digo, los jóvenes son nuestro futuro. Entonces, hay una frase que dice por ahí, eh, ¿qué mundo le vas a dejar a tus hijos? Dice, no, ¿qué hijos le vas a dejar a tu mundo? ¿No? Entonces, ustedes jóvenes son los que hacen que las cosas pueden cambiar porque tienen la energía para hacerlo, tienen medios que nosotros hace 30 años no teníamos. Si yo quería consultar algo, tenía que irme a la biblioteca. Como éramos de la UNAM, sacaba copias, no compraba un libro. Eso no se vale, pero digo, eso es lo que hacía. Hoy ustedes se meten al internet y encuentras lo que quieras, donde quieras, y si le preguntas al chat GPT te lo resuelve. Tienes más medios que lo que nosotros teníamos hace 30 años. Código de Python. Hasta el código de Python. Entonces, ¿cómo aprovechas todas estas herramientas? Y les decía, aparte de que están las herramientas, ustedes tengan pensamiento crítico, reten las cosas, y en ese pensamiento crítico dices, pensando en el sector financiero, no sé si tengan tarjeta de crédito o no, el día que piensen en obtener una tarjeta de crédito, piensen cuál va a ser y por qué, cuál es la mejor. Cuando regreses a tu casa, si en tu casa no lo hacen, tus papás tienen un presupuesto del mes, saben en qué gastan, saben cuál es la tarjeta que usan, si es más cara o no, cuánto pagan de comisiones en su banco. Un tema de la educación financiera es que ni como persona estamos educados financieramente. Yo cuando hacía el servicio social lo hice en la Comisión Nacional de Valores, estaban separadas la bancaria y la de valores, y a un funcionario de los que estaba ahí, un día le dice un jefe, hazte esto, Toño. Híjole, jefe, es que eso no lo sé hacer. ¿Cómo? ¿No sabes la diferencia entre el interés simple y el compuesto? Y le dice Toño, sí, simple es el que sí hacer, el compuesto es el que no. Entonces, ese nivel de educación financiera no sirve, ¿no? Entonces, sean muy críticos dentro de las herramientas que hay. Si tú te metes a la Conducef, ves qué banco tiene más quejas. Si te metes a Banco de México, te dice cuál es la mejor tasa, cómo están todas las tarjetas. Pero hay poca educación financiera, ¿no? Entonces, empiecen con ustedes y luego en la casa. Y luego, algo que no importa de ser financiero o del medio, cuando preguntas del rol, les digo que yo trabajo con muchos jóvenes en la firma, y luego me preguntan, hoy estoy saliendo, ¿qué le pongo a mi currículum? Me interesa saber que estudiaste y platicar contigo, saber que tienes buena interacción social y que vas a contribuir teniendo actitud. Lo demás, pues te lo dio la escuela, pero si no tienes actitud, esa no se enseña, esa la traes o no la traes. Tengan actitud, sean buenas personas. Este país padece mucho porque hay gente que abusa de los otros, con corrupción, sin corrupción, entonces sean buenas personas. Eso sería mi consejo. Esta es una frase cuando te cerraste del futuro de la banca. Entonces, la tendencia va a ser que todo se cumple. Es una posibilidad. Si tú me preguntas hoy, el día que necesitas un auto, ¿dónde lo pides? ¿A qué sitio de taxi llamas? No, ¿verdad? ¿Sabías que Didi también te ofrece crédito en la aplicación? Y tarjeta y otras cosas. ¿Para qué necesitas al banco? El banco era un medio para poder llegar y pedir crédito o depositar tu dinero. Entonces, ahora el futuro, no sé si llegue hoy o en 15 o en 20 años, pero vas a tener una super app donde tengas todo, ¿no? Pero no necesites ir al banco, ¿no? De las cosas que nos faltan como país es identidad digital. Pues porque a veces es muy difícil prestarle a alguien. ¿Qué agarro? Su credencial del INE, agarro el CURP. ¿Por qué agarro? Si tuviéramos una identidad digital única como los gringos, que si no tienen seguro social no eres persona, pues no hay manera de moverse, ¿no?
Pero te digo, el futuro que tiene muchos ingredientes, pero para allá va. No, de qué. Y luego acá. Pues como veo que te gusta el fútbol, te voy a dar una, nadie es perfecto. Yo le voy al Milán, así que no te creas mucho. No, si viste el mundial pasado, había un viejito del lado izquierdo, de la selección argentina que se llama Di María. Pues ese viejito corría por todas, pero si lo veías hace 4 años, hace 8 años, hace 12 años, igual corría por todas, ¿no? Y a veces no le sale bien, a veces sí se la dan, a veces no, pero la siguiente jugada vuelve a correr. Cuando estás en cualquier organización, no solo servicios financieros, ¿no? En cualquier lugar con que te desempeñes, ¿no? Hay una frase muy socorrida en México que dicen, hacen como que me pagan, nada como que trabajo. Y de ahí no pasan jamás. En cambio, los muchachos que agarran y se acercan, ¿en qué más te ayudo? Oye, salió este tema, ¿yo cómo participo? Esa es la primera, que siempre estés echado para adelante. La segunda, que también es de fútbol. Argentina ganó ahorita el Mundial, pero no lo ganó los otros 4 o 8 años, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que todos jugaban en equipo este Mundial, los otros no. Entonces, tú puedes ser muy talentoso, muy bueno, pero si no te llevas con los demás, no trabajas en equipo y no aportas a que todo salga mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudo yo a que mi compañero, mis demás colaboradores eleven su nivel de ser porque yo participé con ellos, ¿no? Entonces, es un poquito de darse también, de ser, de no ser egoísta, de dar de uno mismo, pero para mí te diría que esas dos son fundamentales. Y la tercera es la expresión, ¿no? Muchas veces muchos somos retraídos, si nos gustan los números somos retraídos. Yo era muy retraído, muy numérico, creo, pero ya luego se me quitó. Pero eso te ayuda mucho a que puedas convivir, establecer una relación. Yo en el negocio donde estoy, aparte de dar temas técnicos, pues necesito realizar venta, ¿no? Entonces necesito convencer a un cliente por qué le sirve un proyecto y demás. Si yo llegara solamente con lo técnico, pues puede ser que la mitad de los clientes que me compren me compraran. Pero como son clientes de años donde tengo una relación, que yo sé cómo se llaman, quiénes son su familia, ellos saben quiénes son la mía, que yo sé qué le importa a él, cómo lo puedo hacer brillar en su trabajo, es muy diferente a que sea una transacción, a una relación. Yo te diría que con esas 3 cositas no más, con eso tienes. Y no necesitas empezar a trabajar para practicarlo, ¿no? Aquí, si volteas a la izquierda, a la derecha, para atrás, para adelante, trabajen juntos, hagan algo mejor, hagan una idea de negocio, un proyecto, viajen juntos. Aquí con Pablo, por ejemplo, yo soy de Jalapa, Veracruz, y algunas veces ahí en Jalapa nos divertimos bastante. No aprendimos mucho, pero sí nos divertimos. Bueno, ese, y porque ibas de disfraz, pero nada, no es eso. Perdón, ¿me dice otra vez? No, sí, sí. Ujú, ujú. Bueno, yo hoy trabajo del lado de la consultoría, yo no trabajo en el banco. Pero lo que quisieras desde el banco, pensando como banco, es que cada peso que tú prestas te regrese y además te pague los intereses, ¿no? Entonces, las métricas comunes que se usan, aunque no te piden requisitos, pues es ver cuál es tu comportamiento de pago. En el mercado formal es más fácil entender cuál es tu capacidad
porque sabes que hay un recibo de nómina. Cuando no te piden el recibo de nómina, lo que hacen estas compañías que están experimentando como ID o como otras, pues ahí te van 2,000 pesos. Ah, si no me los pagas, bueno, pues ya no te vuelvo a prestar, pero pues, si me encuentro otro joven como tú, que tenga la edad como tú, que camine como tú y que sea pato, pues seguro es pato, ese ya no le presto. Oye, tengo otros que sí les presté 2,000 y que sí me pagó y me encuentro otro que es parecido, ese sí le presto, ahí sabes que ahí te dan otros 1,000, porque ahí que me pagaste. Entonces, algo que traen estas nuevas fintech es que además de usar los datos, están experimentando, están modelando, pero no lo hacen con, voy a prestarle a 1,000,000 de personas, 2,000 a ver qué pasa. Hacen poblaciones pequeñas, controladas, pruebas piloto, funciona, no funciona y expanden. Entonces, es otra manera de hacerlo. Entonces, como le digo, el negocio de la banca no cambia, la forma de hacerlo con la tecnología sí. Oye, ¿por qué pueden hacer eso? Porque antes de hacer un estudio de entender si una persona se parece a otra, los que somos de la vieja escuela y que nos gusta la probabilidad y la estadística al derecho y al revés, hacías análisis de estadística multivariada y decía los buenos para aquí y los malos para allá. A estos sí les presto, a estos no. Y entonces con tanta certeza, y trae una prueba que se llama Kolmogorov-Smirnov, y si es a nivel de tanto es que tu prueba está ok, si no mejor no la uses. Así le hacíamos. Hoy la inteligencia artificial es a fuerza bruta, te empieza a acomodar por clúster, te dice, este clúster se parece a este clúster, oye, ¿lo puedes repetir a la siguiente iteración? Pues quién sabe, pero por lo pronto te digo que así es. Entonces, así están trabajando, usando estas herramientas que son nuevas. Otra cosa que les decía en el salón con Pablo antes es, no basta con ser financiero, con ser contador, tienen que conocer datos, tienen que conocer tecnología, de lo que no es suave. Hablando de que perjudica del país que se otorguen créditos de tarjeta, ¿qué lo pienso así? Se puede perjudicarlo porque al final son personas que están realizando actividades afectadas, las beneficia la economía del país porque con esta integración financiera está participando. Mira ahí, el profesor Pablo con su cachucha de economista, te va a decir que una de las funciones de la banca es multiplicar el dinero. La banca hace dinero. Entonces, cuando tú dejas un depósito, ese depósito se convierte en un crédito. Y el crédito, inmediatamente, la gente no se lo quema al 100, sino puede que guarde tantito, y si no, y compra algo, ese algo que compra a quien se lo compró se vuelve otra vez otro depósito y se genera otro crédito. Entonces, se hace un círculo positivo donde eso genera crédito, ¿no? Entonces, es bueno para la economía crece, para empezar. Oye, si está mal administrado, hay dos temas que pueden pasar. A nivel compañía, pues va a quebrar, ¿no? Porque si no te pagan, pues perdiste todo lo que les diste. A nivel personal, si no cuidas tus finanzas personales, te puedes sobreendeudar y vivir mucho tiempo estresado. Oye, ¿alguien lo van a meter a la cárcel o lo van a matar porque no pagó su tarjeta? Pues no. Pero el estrés con el que vas a vivir y los intereses que vas a pagar sin necesidad de hacerlo, sí pueden ser altos, ¿no? Entonces, además de la inclusión financiera, está el tema de la salud financiera. Una cosa es que me den crédito y otra cosa es que lo use bien. Recientemente la Conducef sacó un estudio de salud financiera, búsquenlo, se llama ENSAFI, y entonces habla de qué tan estresada está la gente por cómo usa el dinero. Y ahí lo que básicamente te dice que una de cada dos personas vive estresada porque tiene mucho crédito y no tiene para pagar. Y en México, la mitad de las personas no les alcanza para vivir con lo que ganan en el mes, tienen que pedir prestado para sobrevivir. Entonces, dices, oye, el crédito es bueno o malo. En el círculo positivo es bueno, en el círculo negativo es malo. Como usuario hay que saber usarlo, como compañía hay que saber prestar. Pero si se hace bien, es un círculo virtuoso.